Y mientras se acomodan los niños, pues puede usted ir ahí abriendo su Biblia en Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a iniciar rápido para asegurar poder llegar a las escrituras y al punto de esta noche. De cierto, escuchaba el canto que entonaban los hermanos y pues de allí más o menos es lo que se trata la enseñanza de esta noche, de menguar nosotros y que crezca el Señor. Bueno, creo que ya se acomodaron, vamos a dar inicio. Estamos en la serie Nutri Dios, enseñanza número 5. Y Dios es el que nos da el alimento espiritual que necesitamos para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Amén. No nomás crecimiento, pero también se requiere madurez. ¿Alguien dice amén? Amén. Sí. Yo sé que por ahí de repente ustedes han escuchado: ay, este hombre, ya verdad, tantos años y todavía parece un niño. ¿Alguien ha escuchado esa frase por ahí? ¿Las mujeres? Sí. Ok. Algunos dicen. ¿Verdad? Pero Primera de Corintios capítulo 10, ¿ya estamos ahí? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. Dice así: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Cristo, el Señor, es el que nos está alimentando, ¿verdad? Y nos está dando esa agua para nutrirnos, ¿verdad? Que sin agua y sin alimento, pues flaqueamos y desaparecemos, ¿verdad? Si no comemos en lo natural, si no bebemos agua, ¿verdad? Vamos a ir flaqueando, perdiendo las fuerzas, debilitándonos. Y dice aquí, ¿verdad?, que en el desierto, cuando iban ellos por el desierto, el Señor era el que los alimentaba. Si usted recuerda, el Señor les enviaba maná del cielo, ¿verdad? Les enviaba ese pan del cielo que ellos comían. Y el Señor los mantuvo, fíjese, milagrosamente los mantuvo por 40 años. 40 años descendiendo pan del cielo. Imagínense, se levantaban en la mañana y ya cuando miraban en el campo estaba todo el maná. Ya nomás era ir y recoger ese maná y de allí preparaban su alimento. Así que qué bendición saber que el Señor, lo que el Señor da, hermano, es para darnos vida, amén. Y nos alimenta. Y por eso es que si una persona se está alimentando de la palabra del Señor y de la presencia del Señor, pueden pasar 40 años y se va a sentir igual de fuerte, amén. Se va a sentir igual de fuerte espiritualmente, porque eso es lo que hace el alimento que Dios da. Así que el alimento, ¿verdad?, es esa comida espiritual que Dios nos da y nos lo ha dado, ¿verdad?, para ayudarnos a poder nosotros alimentarnos y crecer y poder llegar a la madurez que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El simple hecho de estar nosotros teniendo lo que es lectura, las disciplinas espirituales, ¿verdad?, lo que es la lectura de las escrituras, la oración, la obediencia, la adoración, todo eso son disciplinas espirituales que nos ayudan a alimentarnos, ¿verdad?, alimentar nuestra alma y vamos creciendo. Y el simple hecho de congregarnos también, hermano, es parte de nuestra madurez y de nuestro crecimiento espiritual. Porque muchas de las veces yo sé que alguien puede decir: hermano, pero yo oro en mi casa, yo leo la Biblia, yo ya canto y todo lo demás. Dígame, por favor, ¿por qué tengo que congregarme? ¿Verdad? Pues bueno, es como cuando le sirven la mesa de comida, pues le sirven y le dan de comer lo que en vez no queremos comer. ¿Se ha escuchado ese comercial? Es por tu bien. ¿Sí se acuerda? No sé, no me acuerdo ni qué era, peanut butter o no sé. ¿Era peanut butter? Es por tu bien.
Y les decía la semana pasada, ¿verdad? Que las mamás ahí están preparando el guiso, los frijolitos, nopalitos, la carnita, todo bien hecho. Y los niños comiendo chetos. Amén. No quieren comer porque ya comieron chetos, ya comieron chicken nuggets y ya no quieren los frijolitos de la olla. Y así es. Cuando estamos leyendo las escrituras en la casa, muchas de las veces leemos una escritura y si nos habla un poquito fuerte la escritura, le damos rápido a la Biblia, ¿verdad? Le damos rápido porque nos sentimos confrontados. Y es más, si de repente usted lee escrituras o comemos lo que nos gusta, promesas, amén. Buscamos las promesas. Buscamos las escrituras que dice que nuestra mano, todo lo que haga nuestra mano prosperará. Amén. Y buscamos esas que habla de que el Señor siempre está con nosotros. Y buscamos esas promesas y qué bueno que las busquemos. Pero cuando llegamos a una exhortación o a una reprensión, cuando habla algo en contra acerca del pecado, cuando habla acerca de ir a evangelizar, como que ya allí, ay, rápido le damos vuelta a la página. Recuerdo que mi suegro decía, ¿verdad? Se le había regalado una Biblia y mi suegro al principio la leía. Ya después dice que cuando se le preguntó, oiga suegro, no me acuerdo si mi esposa fue la que le preguntó que si todavía leía la Biblia. No, dice, comencé a leerla, pero me empezó a regañar mucho, mejor ahí la dejé. Dice que la Biblia lo regañaba. ¿Por qué? Porque en veces leemos y nos confronta y mejor le damos vuelta a la página porque no queremos sentirnos incómodos con lo que estamos leyendo. Y cuando nos congregamos, pues bueno, en veces comemos lo que no nos gusta, amén. Aunque no nos guste o quizás nos incomode, pero al final del día nos hace bien, amén. Nos hace bien. Y eso es importante, hermano, nosotros entender que todo es para nuestro beneficio personal y nuestra madurez y crecimiento espiritual. Así que brínquese ahora conmigo a Colosenses. Bueno, ahí ya tenía la primera, ¿verdad? Vamos a Colosenses, después miramos las fotos ahí. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 19. 2:19 dice, y no así, esta fue la escritura que utilizamos para esta serie. Y no haciéndose de la cabeza, dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Cuando estamos bien conectados con el Señor, Él es el que da el crecimiento. Él es el que nos da ese crecimiento que Él desea que tengamos. Amén. Ahora recuerde este punto porque esto es importante, hermanos. Crecemos cuando estamos pegados al Señor, cuando nos estamos alimentando de la palabra, cuando estamos recibiendo la palabra y la estamos obedeciendo la palabra. Dios es el que nos va a dar un crecimiento. No somos nosotros los que nos hacemos, bueno, hay gente que se hace religiosa, y cuando digo religiosa estoy hablando en términos negativos. Cuando la gente se hace una persona religiosa, simplemente está practicando, repitiendo, haciendo algo, pero no es el Señor el que le ha dado el crecimiento, sino que esa madurez viene a ser algo que le dio una religión, algo que le enseñó el hombre, y no es algo que Dios mismo le enseñó. Y eso es bien importante. Eso es bien importante, de estar conectados con el Señor. Amén. Conectados con el Señor a través de la palabra en obediencia y no a una religión. Amén. No a una religión, no siguiendo, ¿verdad?, lo que le llamamos las doctrinas de un hombre. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque el día de hoy, ¿verdad? Pues hay no el día de hoy, pero siempre ha habido personas que tienen ciertas creencias, ciertas doctrinas, y se aferran o nos aferramos
a un maestro, entre comillas, y no al maestro. Amén. No al maestro. Ese es el problema, que muchas veces agarramos un ser humano que está lleno de errores y se puede equivocar y lo queremos tener como nuestro maestro, pero debemos de tener al maestro. Amén. Así que Dios es el que da el crecimiento. Entonces el propósito principal, ¿verdad?, para que nosotros podamos crecer es para que lleguemos, ¿verdad?, podamos crecer y madurar y podamos llegar nosotros a reflejar la imagen de Cristo. Vamos allí a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, 13. ¿Ya lo tiene por ahí? Efesios 4, 13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ahora vamos a mirar unas imágenes ahí rápidamente. No la de la introducción, pero bueno, esa es la introducción, ¿verdad?, de que Dios es el que nos alimenta. Vamos a la siguiente imagen. Y pues estuvimos mirando hasta la semana pasada que todo depende de quién nos vamos a alimentar nosotros. Amén. Ahora, si usted quizás dice, yo no quiero leer la Biblia, solamente quiero escuchar mi predicador favorito en el YouTube, le aconsejo que lea la Biblia. No le estoy diciendo que no escuche predicadores, no le estoy diciendo eso, pero le estoy diciendo que sobre todas las cosas, hermano, lo que debe de nosotros nutrirnos y asegurar de alimentarnos es la palabra de Dios. No tiene nada de malo escuchar predicadores, hay muchos buenos predicadores, pero también hay muchos malos. Y ahí es donde usted tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios para que usted pueda discernir entre el bien y el mal. Y ahorita lo vamos a mirar en el libro de Hebreos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Obviamente la semana pasada estábamos mirando que el mundo nos ofrece muchas cosas, ¿verdad? Y tenemos nosotros que decidir qué es lo que vamos a alimentarnos, ¿verdad? Si vamos a alimentarnos del mundo o si vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. Y pues bueno, ¿verdad? Ahí se mira un hombre, ¿cómo se dice? Una homeless, un vago, no sé cuál sería la palabra, desamparado, vagabundo, un vagabundo mendigando por la vida, ¿verdad? Porque no tomó buenas decisiones. Y tristemente en vez así pueden llegar los cristianos, pueden llegar a andar mendigando por la vida, ¿verdad? Y no estoy hablando mendigando económicamente, estamos hablando de estar mendigando por la vida espiritualmente, ¿verdad? Que siempre se siente débil, siempre se siente con culpa, siempre se siente, y dice la persona, yo no sé por qué, yo me siento que no siento aliento, no siento ánimo, no traigo fe, ¿verdad? No tengo fe o tengo muy poca fe y está pasando por un problema y dice, pues que yo no sé si realmente Dios me escucha. Es estar mendigando. Y no estamos hablando de la gente del mundo, estamos hablando del cristiano. Amén. Cristianos que están mendigando en la fe. No hay esperanza, no hay esa visión, no hay un propósito y siempre está buscando que alguien le dé algo para sentirse valioso o importante. Y déjame le digo, hermano, cuando usted está conectado con el Señor, usted tiene visión y tiene propósito. En otras palabras, entendible, usted lo puede ver, porque aunque no lo mire, lo tiene, pero necesita a veces recibirlo, ¿verdad? Entender qué es lo que Dios tiene para uno. Pero dice aquí que en Efesios hasta dice, y mire, le voy a leer esta otra traducción, otra versión que dice en Efesios 4:3, esta otra traducción dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la condición de un hombre maduro, a la medida, aquí está hablando que es maduro, amén. Aquí está hablando de qué es la madurez, porque en vez de uno dice, no, ya estoy bien colmillón,
bien colmillón. Pero mire cómo dice allí: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Tenemos que crecer más. ¿Alguien dice amén? Tenemos que crecer. Ahí está la medida, hermano. Y no podemos andar comparándonos y midiéndonos con otra persona. No, yo soy más maduro que él. No, yo soy más que él. Y el Señor dice: shh, acá está la medida, es Cristo. Y cuando miramos a Cristo decimos: ay, amén. Así que bajémonos de las nubes, amén. Bajémonos de las nubes, bajémonos de andar creyéndonos mejor que los demás y comencemos a mirar hacia dónde nos está llamando el Señor. Él nos dice: acá está la medida, acá está la regla, esta es la estatura a la cual tú debes de llegar. Entonces, vamos a mirar la siguiente imagen, la siguiente imagen, esa, ¿sí? Creciendo a la imagen de Cristo. Amén. Esa es la estatura, la medida, ¿verdad? Y ahí miramos este hombre que va caminando con una Biblia en su mano y pues está ya reflejando en su sombra a Cristo. Y hermanos, déjenme le digo que usted y yo, entre más vivimos y entre más conocemos del Señor y de la palabra y de la presencia del Señor, más reflejamos a Cristo, más lo reflejamos. Por eso dice aquí en Efesios, mire cómo dice ahí en Efesios 13 nuevamente. Efesios 4, me brinqué. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando de esa madurez y de ir creciendo. En otras palabras, no nos podemos conformar hacia donde hemos llegado. Tenemos que continuar creciendo. Dice el versículo 14, y aquí nos dice el por qué. ¿Por qué es que el Señor quiere que crezcamos, que maduremos? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces ahí nos dice por qué, ¿verdad? Número uno, para que no seamos engañados, para que no seamos, ¿verdad? Niños que no saben discernir, porque es un niño fluctuante en vez de un adulto maduro, ¿verdad? Un niño, pues bueno, si usted le da a un niño a escoger de $1 y un billete de 100, no conoce la diferencia. Un niño nomás mira el billete y lo agarra. No va a estar pensando si es uno de 100 o es $1. Nomás lo agarra. Bueno, hay unos bien listos que ya en estos días ya nacen. Yo digo que en vez de nacer con el cordón umbilical, nacen con el cordón del teléfono. Están ahí, ya buscan el YouTube y ponen caricaturas y quién sabe cuánto. Pero bueno, dice que ya no, para que no seamos esos niños fluctuantes llevados por donde quiera por todo viento de doctrina. Porque hay personas que empiezan escuchan algo y sí, se dejan llevar y sin saber, ¿verdad?, lo que realmente está sucediendo. Por eso es que dice que debemos de continuar creciendo y madurando. Porque hay hombres que engañan con astucia. Amén. Hay hombres que engañan. Una vez platicaba con los jóvenes porque alguien llegó y estaba ahí platicando con ellos y les dijo: no, es que yo soy pastor y quién sabe qué y quién sabe el otro. Y pues los jóvenes bien emocionados, vino y les dije: ¿cómo fue la persona? Ya me empezaron a describir y le dije: ok, le dije, número uno, yo sé que ustedes no lo conocen, pero ese hombre tristemente no debería ni llamarse pastor. Y ya les comencé a explicar ciertas cosas de por qué usted no se puede dejar llevar por una persona que se diga cristiano, pastor, nomás porque trae una Biblia o porque dice que es un representante de Dios. Tiene que tener mucho cuidado, pero el niño no lo discierne. El niño nomás escucha cristiano, dijo Dios, pues
pero que sí es mi hermano. No es su hermano. Puede ser su hermano, pero quizás otro no sea su hermano. Sigamos. Sino que siguiendo la verdad en amor, ahí está hablando de ya cuando una persona va creciendo en la madurez, puede seguir la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, mire cómo dice aquí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. En otras palabras, dice allí que el Señor quiere que nosotros seamos nutridos, alimentados y que podamos crecer y tengamos madurez para ayudarnos mutuamente a crecer en el Señor. El Señor quiere que seamos útiles. Amén. Somos útiles el uno al otro, ¿verdad? Donde podemos de repente a compartirle una palabra, quizás orar por la persona, quizás ayudarle a evangelizar, quizás enseñarle doctrina. Pero sea lo que sea, dice que debemos de crecer para ayudarnos mutuamente y así crecer juntos. Eso es lo que el Señor está buscando, un crecimiento, ¿verdad? Una madurez espiritual donde nosotros vamos reflejando más a Cristo. Entonces, si usted continúa leyendo ahí en Efesios, que no lo vamos a leer, ahí le está hablando de una nueva vida. De esa nueva vida en Cristo Jesús, esa nueva vida que se refleja sirviendo al Señor, alejado del pecado y alejado del engaño, ¿verdad? Donde nosotros podemos servir a Cristo. El crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Jesucristo. Y volteo y miro esa imagen de parecernos cada día más y más a Cristo. Y no está hablando, ¿verdad?, de que nos crezca el pelo, la barba, el bigote y ponernos una túnica y andar con sandalias. No está hablando de ese parecer. Está hablando de nosotros llegar a esa madurez espiritual. Y ahorita lo vamos a ver a lo que hace referencia. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, que ya la pusimos, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo comienza el proceso de comenzar a hacernos cada día más como Jesús. Amén. Cada día más como Jesús. Cada día nos lleva Él transformándonos a su imagen y semejanza. Vamos allí a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29. ¿Ya lo tiene allí? Romanos 8:29. Mire cómo dice aquí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué dice allí? Hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, ahorita lo podemos continuar, pero me quiero enfocar aquí en estas palabras. Dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mire, cuando está hablando de que también los predestinó, quiere decir también Dios determinó. Dios determinó de antemano. Amén. Desde antemano Dios determinó que fuésemos formados a la imagen de su Hijo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, la imagen de Dios, ¿verdad? Dice en el principio, dice que al principio cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza.
El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora le repito, no estamos hablando de barba, bigote, pelo, túnica, la altura, el peso, el color. No estamos hablando de eso. Cuando usted mira Génesis, cuando dice que fueron hechos a la imagen, fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, está hablando de las cualidades, de los atributos y aún de la eternidad. Porque el hombre en el huerto del Edén no tenía por qué morir. El hombre era eterno. El hombre era santo, el hombre hablaba con Dios, tenía comunión con Dios. El hombre, ¿verdad?, tenía dominio, tenía todo. Pero pecó y se fue deformando la imagen y la semejanza de Dios. Por eso es que el día de hoy escuchamos los crímenes más espantosos y horribles. Y miramos cómo es posible, ¿verdad?, que la gente haga tanta maldad, tanto daño, tanta violencia. ¿Por qué? Porque esa ya no es la imagen de Dios. Amén. Esa ya no es la semejanza de Dios. Eso ya es ahora, ¿verdad?, la semejanza y la imagen del enemigo, del diablo. Las cosas del mundo, y eso es lo que se manifiesta. Por eso es que escuchamos tanto pecado, tanta maldad. Pero ¿cuántos han escuchado testimonios aún de aquellos que eran no solamente narcos traficantes, pero que eran hasta satánicos? Que eran, pudiéramos decir, la misma imagen y semejanza de Satanás, y vinieron a Cristo y el Señor los comenzó a transformar a la imagen de su Hijo Jesús. Y es lo que el Señor hace. En otras palabras, el Señor dijo: todo el que viene a mi Hijo, todo el que pone su fe en Jesús, yo ya establecí y yo ya determiné de antemano que ellos también carguen la imagen de mi Hijo Jesús. Dios ya lo estableció. No se puede formar otra imagen en nosotros más que la imagen del Hijo de Dios en nuestra vida. No se puede formar otra imagen. Ahora, si no sigue a Jesús, ¿verdad?, se va a formar otra imagen. Por eso es que le digo que es bien peligroso, porque el día de hoy pues ya hay tanta nueva era, ya hay hasta budistas, ¿verdad?, dentro del cristianismo, la metafísica, ¿verdad?, tantas teorías y cosas raras que se han infiltrado, porque hay gente que está siguiendo a gente, pero no están siguiendo a Jesús. Y ahí es donde está el peligro. Pero aquel que está siguiendo a Jesús, dice que Dios ya lo predestinó, Dios lo determinó de antemano. Él estableció que fuésemos hechos conforme, en otras palabras, de acuerdo. Conforme significa con forma, con la forma del Hijo de Dios. Nuestra vida es transformada. Fue deformada por el pecado, amén. Fue deformada, pero ahora en Cristo está siendo transformada. Ahora ya no mentimos. ¿Alguien dice amén? Amén, amén, por favor dígame. Ya no mentimos. Ahora hablamos verdad. ¿Alguien dice amén? Amén. Ya no robamos. Ahora trabajamos. ¿Alguien dice amén? Sí. Ya no andamos en pecado, ahora andamos viviendo en santidad. Ya no usamos aquellas malas palabrotas, ahora usamos palabras. Amén. Ahora nuestro vocabulario, nuestra mente, es más, hasta nuestro deseo en el corazón cambió. Y cada día que pasa, hermano, cada día que pasa, vamos creciendo a esa estatura y esa. ¿Se acuerda usted cuando apenas llegó a Cristo? Todos los babies en Cristo se ensucian el pañal. Sí, todos los bebés tienen derecho a ensuciarse. En otras palabras, yo les he compartido cuando yo vine a Cristo. Yo vine a Cristo y ya cuando vine a Cristo yo dije, bueno, ya no voy a emborracharme, ya no voy a tomar. Pero a los compañeros de trabajo, como estaba acostumbrado a comprarles cerveza y alcohol, dije, a ellos les voy a comprar su cerveza y su alcohol. Yo me compro a mí mi refresco, pero ellos su alcohol.
I was a baby. Deme chance, por favor. El pecador se va a ir al infierno. Era un bebé. No conocía escritura. No conocía escritura. Yo era mi buen deseo de comprarles a ellos su alcohol y yo compraba mi refresco. Entre comillas, yo estaba siendo un buen amigo. Entre comillas. Hasta que leí las escrituras. Y cuando ya leí las escrituras, crecí. Amén. Crecí y maduré. Y dije, eso está mal. Y dejé de hacerlo. En ese momento. Y ahí es donde le digo que si usted recuerda las cosas que hacía cuando estaba recién nacido, ¿alguien se acuerda? Amén. Ahora, cambió su corazón, fue lo primero que cambió. Amén. Lo primero que cambió fue su corazón, pero después tuvo que llegar el conocimiento. Y el conocimiento de la verdad es la que nos da crecimiento y nos da madurez. Y ya después, si volteamos hacia atrás, podemos mirar cómo hemos ido creciendo. Amén. Sí, debemos de mirar para atrás y mirar que, hermanos, si es un enano, algo está mal. Un enano espiritual, amén. No enano, no estoy hablando de enanos físicos. Si es un enano espiritual, algo está mal. No se está nutriendo, no está creciendo, ¿verdad? Si usted mira el Antiguo Testamento, había un motivo por qué los enanos no podían servir dentro del templo. Porque no había crecimiento espiritual. Recuerde que era sombra de lo que tenía que venir. Amén. Está hablando de una verdad espiritual. Ahora, el Señor lo ha establecido y ha determinado, hermano, que nosotros seamos moldeados a la imagen de su Hijo. Amén. A la imagen de su Hijo. Dice para que Él sea, y ahora sí vamos a continuar ese versículo. Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, hay una imagen que debe de ser plasmada en nosotros. Amén. Un carácter. Amén. Un carácter. Sí, pues, cuando llegamos al fruto del Espíritu, ahí lo vemos. Y miramos, ¿verdad? Que debe de ser moldeada toda nuestra vida. Toda nuestra vida debe de ser moldeada, ¿verdad? Transformada. Por eso dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo también es nuestro hermano mayor. Y Él nació primero, por decirlo así. Por eso dice primogénito, en otras palabras, Él es el primero. Y cuando Jesucristo vino al mundo, cuando Él vino aquí al mundo, Él estuvo viviendo entre los hombres. Y dice, y los hombres vieron su gloria como el Hijo unigénito de Dios. Amén. Vieron un hombre diferente a los demás. Por su forma de amar, por su forma de perdonar, por su forma de hablar lo que era la verdad, la misericordia, ¿verdad? Y por eso es que se quedaban espantados al ver a Jesús, porque Jesús manifestaba algo diferente que los religiosos. Amén. Manifestaba algo diferente. Y eso es lo que Dios quiere. Esa imagen es la que Él quiere que sea formada en nosotros. Esa imagen. Vamos rápidamente a Juan capítulo 5. Esa imagen. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Ya lo tiene ahí? Mire Juan 5, 19. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo
igualmente. Ahora vamos a estar mirando unas escrituras ahorita aquí en el Evangelio de Juan, pero escuche lo que está diciendo Jesús. Jesús recuerde el título de la serie es Nutri Dios, nutridos por Dios. Ahora Jesús es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es la imagen del Dios. Ahora escuche lo que está diciendo Jesús. Jesús ha estado unido, ligado, siendo uno con el Padre desde la eternidad por la eternidad. Y las escrituras que estamos mirando dice que si nosotros estamos unidos a Cristo, Él nos va a nutrir y nos va a dar el crecimiento que Dios da. Y Jesús lo que está diciendo, yo he estado unido a mi Padre. Y todo lo que mi Padre, en otras palabras, ha estado unido, y todo lo que mi Padre hace, es lo que hago yo. Y Jesús lo está diciendo en una forma tan sencilla que nosotros lo debemos de entender, ¿verdad? Porque ¿cuántos aquí tenemos hijos? ¿Verdad? Y si el papá anda allí con el marro pegándole al carro, el hijo agarra el martillo y aunque no sepa lo que está haciendo, ahí empieza el hijo. Me acuerdo siempre cuando andaba ahí chirroqueando un cuarto, estaba la Stephanie, chiquitilla, como de unos 3 años, y agarré un puño de tornillos de chirroc y me pongo a atornillar ahí, atornillando el chirroc, y de repente oigo, se echó un puño de tornillos en la boca. Ella miró que yo agarraba tornillos. Nuestros hijos hacen lo que nos ven hacer, pero eso lo aprenden si están ¿qué? Pegados, unidos, observando, y están aprendiendo. Y por eso es que viene el hacer lo mismo que hace el hijo, hace lo mismo que ve hacer al padre. Y eso es lo que está hablando Jesús. Y está hablando, dice Jesús, yo he estado observando, por eso él dice, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Lo hace igualmente. Brínquese el versículo 30. Dice el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Qué dice? Según oigo, así juzgo. Wow, algo sencillo. Alguien dirá, hermano, yo no le entiendo la profundidad. Ay, hermano, hay una profundidad que está diciendo allí. Si oyemos la palabra de Dios, por eso le digo, no juzgue las cosas por lo que dice el hombre. No juzgue las cosas por lo que dicen los hombres. Juzgue las cosas por lo que dice Dios. Por eso. Y Jesús está diciendo, me podrán criticar de lo que estoy hablando, y lo criticaban. Pero Jesús está diciendo, lo que yo he oído de mi Padre es lo que yo juzgo. Y si nosotros estamos unidos a Dios, a su palabra, a su presencia, nosotros vamos a hablar lo que oímos de Dios, no lo que oímos del hombre. Y menos lo que pensamos nosotros, porque en vez vienen nuestras propias filosofías, vienen nuestras propias revelaciones. No quiero ni entrar ahí, porque olvídese. Salemos, y digo salemos para incluir ahí, en vez salemos con unas cosas tan, no olvídese. Dice allí, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús dice, yo estoy bien conectado a mi Padre, es lo que está diciendo. Amén. Yo estoy bien conectado a mi Padre. Por eso es que por eso dice que se quedaban sorprendidos. Decían, nunca ha hablado ni un hombre así. Nunca ha hablado hombre así. Nunca ha hablado un hombre como él.
Se quedaban sorprendidos y maravillados y decían, ¿de dónde sabe Jesús esto? Si es un carpintero. Se quedaban asombrados. ¿Se acuerdan los discípulos en el libro de los Hechos? Dicen que eran hombres del vulgo, ¿verdad? De común y corrientes, y los oían hablar y se quedaban asombrados por la palabra que hablaban los discípulos. Y dice, y entonces sabían que estos hombres habían estado con Jesús. Estaban unidos a Jesús. Estaban escuchando las palabras que Jesús hablaba, veían las obras que Jesús hacía, y todo lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús hablaba era lo mismo que ellos hacían y era lo mismo que ellos hablaban. Eso es ahí donde viene. Y luego dice la escritura en el libro de los Hechos, y les llamaron cristianos por primera vez. Los miraban y se rascaban la cabeza y decían, ¿cómo les llamaremos a estos locos? Escucha lo que hablan, mira lo que hacen, ¿cómo les llamaremos? Pues llámenles cristianos, se parecen a Cristo. Amén. Amén. Se parecen a Cristo, hacen lo mismo que Jesús, hablan igual, obran igual, perdonan, no andan haciendo eso, no andan haciéndolo, andan predicando el mensaje de las buenas nuevas. Son cristianos, son la imagen de Jesús. Eso es lo que está. Y Jesús está diciendo, lo que yo oigo, así juzgo, no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y cuando nosotros estamos unidos, hermano, crecemos y maduramos. Vamos rápidamente. 6:38, capítulo, ahí en mismo Juan. Todas estas escrituras son en Juan. 6:38. Dice, porque he descendido del cielo. Imagínense, ¿dónde estaba Jesús? En el cielo, conectado, unido con el Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, cuando estamos conectados, hermano, conocemos cuál es la voluntad de Dios. Conocemos cuál es la voluntad de Dios. Pero ahí es donde se necesita que estemos unidos a Él, porque vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Por eso le digo, cuando llegamos a una estatura y una madurez espiritual, hermano, déjeme le digo, me voy a adelantar, no necesitamos que alguien nos diga, ve a evangelizar. No necesitamos. No necesitamos que alguien nos diga, ve a evangelizar. No necesitamos que alguien nos diga, ve a orar. No necesitamos que alguien nos diga, lee la Biblia. No necesitamos que alguien nos diga, alaba al Señor. No necesitamos que alguien nos diga, vive lejos del pecado. No necesitamos nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos conectados al Señor, recibiendo la palabra y buscando al Señor, hermano, eso nos está nutriendo y nos está dando crecimiento. Es como cuando, no me estoy adelantando, cuando éramos niños, hacíamos muchas cosas irresponsablemente. Amén. Nos la pasábamos jugando, corriendo, pero ya después crecimos y comenzamos a ser responsables. Bueno, algunos, amén. Comenzamos a ser responsables. Ya nadie nos dice que vayamos a trabajar. Bueno, quién sabe, ¿verdad? De repente la esposa, ya vete, ¿qué está haciendo? Pero ya sabemos que tenemos que ir a trabajar, amén. Sabemos que tenemos que proveer, sabemos que tenemos que cuidar, sabemos que tenemos que hacer todas estas cosas, sabemos que nos tenemos que bañar y tenemos que lavarnos los dientes. Amén. Pero cuando éramos niños, no. Y Jesús dice, yo todo lo que oí lo he aprendido de mi Padre, porque he estado unido, conectado con Él. Vamos rápidamente. Juan 8:26. Juan 8:26. Juan 8:26 dice así: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Amén. Hay un mensaje que el mundo tiene que escuchar, hermanos. Hay un mensaje. Muchas de las veces la gente piensa que no, hermano, vamos a hacer esto, algún entretenimiento. La gente no necesita entretenimiento. Amén.
Hay mucho entretenimiento. Está allí Six Flags, se puede ir a Walt Disney, que les van a dar mucho mejor entretenimiento que el que nosotros les podemos dar. Amén. Mejor entretenimiento. Lo que la gente necesita oír es un mensaje que proviene de Dios. Es lo que la gente necesita. Y es lo que está aquí diciendo Jesús. Dice, hay algo que yo tengo que hablar, hay algo que tengo que decirle al mundo. Y cuando estamos conectados, ahí nos damos cuenta qué es lo que el mundo necesita. Amén. Allí nos damos cuenta. Vamos rápidamente. Allí en el versículo 38 del mismo capítulo, versículo 38 dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de cerca de vuestro padre. Está hablando allí acerca de que los fariseos escuchaban al diablo y no al Padre Celestial. Capítulo 12 de Juan, versículo 49. Capítulo 12, versículo 49. Dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mire, ¿cómo lo dice? Jesús dice: yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que mi Padre me dijo que hablara. Amén. Él me dijo lo que tenía que hablar. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Creo que me brinqué. Dice así el versículo 50: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Estaba conectado, recibiendo del versículo, capítulo 14, versículo 31. Capítulo 14, versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Amén. Él está diciendo: yo hago lo que mi Padre me envió. Vamos a ir al capítulo 17, que es la última escritura aquí en Juan, y luego nos brincamos a otra escritura. Juan 17, versículo 8. Juan 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste, ¿qué dice? Les he dado. Aquí está Jesús orando al Padre, y Él está diciendo: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Hermanos, aquí cuando miramos que Jesús está hablando todo esto, si regresamos a Romanos, de que debemos ser hechos a la imagen del Hijo, a la imagen de Cristo, entendemos que Jesús hizo y habló todo esto porque Él estaba unido al Padre. Y es la forma en cómo nosotros también crecemos en esa madurez espiritual. Vamos allá a Hebreos 5. Hebreos 5. Hebreos 5, versículo 12. ¿Ya lo tiene por ahí? Déjenme mirarlo. Hebreos 5, 12. Dice, Hebreos 5, 12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Ahora, ahorita vamos a continuar leyendo, mantenga ahí su Biblia, pero mire cómo está diciendo aquí. Vamos a la siguiente imagen que tenemos ahí. ¿Cuál prefiere usted? ¿La lechita o el steak?
Algunos ya están así con la baba. Ahora, si usted recuerda, estábamos mirando la semana pasada la escritura que dice que como niños recién nacidos desead la leche no adulterada. Porque la leche no adulterada es la que nos da el crecimiento en nuestros primeros pasos. Y también nos sigue dando el crecimiento, pero está hablando ahora de un alimento sólido. Está hablando de que en la palabra de Dios encontramos dos alimentos. Alimento para el recién nacido y alimento para el colmillón. Mírenle los colmillos al vecino. Este ya parece Drácula, ¿sí? Y el que tiene los colmillos ya no puede estar tomando leche. El que tiene los colmillos ya quiere steak. Amén. Pero está hablando aquí que después, mire, léelo lentamente. Y le digo que el Señor está hablando que si Él nos nutre, amén, si Él nos nutre, vamos a crecer. Vamos a crecer. En otras palabras, el que ya tiene años en el Evangelio, años en Cristo, ya no necesita estar preguntando: ¿y cómo es que Cristo me perdonó mis pecados? Amén. Esa es leche. Esa es leche. El que ya lleva años en el Evangelio no debe de estar preguntando: bueno, ¿y si pequé, cómo me perdona Cristo? Esa es leche. Amén. Porque ya a esta edad ya debe de saber uno que si confesamos nuestro pecado, amén, y nos arrepentimos, Él nos perdona. El recién nacido necesita escuchar eso. Pero es que yo pequé. Cristo te perdona. Vamos a la escritura y le enseña que Él ha perdonado todos sus pecados y he aquí nueva criatura es. Amén. Ya el colmillón, debe de saber esa escritura de todo corazón y de entenderla completamente y de saber que si de repente hace un mal, abogado tiene delante del Padre. Amén. Ya debe de saber eso. Por eso dice aquí, ¿verdad? Que dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. En otras palabras, ¿se acuerda que les decía de un enanito? De un enanito. En otras palabras, está hablando que después de tanto tiempo tiene que crecer el creyente. Tiene que, si está siendo nutrido por Dios, va a haber un crecimiento. Ya no va a estar con el biberón. Pastor, deme. No, pastor, deme una palabrita. Ya después de un tiempo, uno mismo se sirve su plato de comida. ¿Alguien dice amén? Amén. Al bebé no, al niño sí hay que darle su teta. Venga para acá, mijo. Y ahí viene. Y le da su teta y está, ¿verdad? Que le da de comer a un niño, está con los ojotes ahí bien contento porque dan su teta. Pero llega el tiempo cuando ya el niño dice: bueno, ya estuvo bueno de que me den en la boca. Ahora yo solo me sirvo. Ahora yo solo quiero comer. Ya no quiero lechita, ahora quiero mi steak. Y ahí es donde la persona comienza a profundizar en el conocimiento y en las doctrinas. Ya comienza a diferenciar, y ahorita lo vamos a ver, entre el bien y el mal. Ya no va a preguntar. El niño pregunta: bueno, ¿y es malo emborracharse? Ese es el niño. El colmillón ya no debe de preguntar eso. Y si el colmillón pregunta, quiere decir que sigue siendo niño.
Borracho también. Sigue siendo borracho y niño también. Ya el colmillón no debe de preguntar, bueno, y es malo ir al baile y fumar y emborracharme, tomar una cervecita. Es un niño. No ha crecido, no ha madurado. Por eso dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis, ¿qué dice? Necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y luego dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos. Imagínense, le traían un steak y dijeron, no, tráiganle la tetera. Está colmillón, pero son dientes de leche. Son dientes de leche. Todavía necesita que déjale hablo que tiene que perdonar. Hello. Déjale enseño que, pero es que ya me dice 70 veces 7 perdona a tu hermano. Amén. Y es lo que está diciendo. Dice, ha sido tanto que en vez de crecer, ha menguado la persona. En vez de ir para arriba, madurando y creciendo, parece que va retrocediendo. Y dice que debe de haber un crecimiento, una madurez después de tanto tiempo. Amén. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, verdad? Cuando está hablando aquí el escritor de Hebreos. Lo que estaba pasando era que tenían mucho tiempo en el evangelio, pero no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y hermano, si no está leyendo, no se está alimentando. Y cuando una persona se alimenta es donde viene la madurez y viene ese alimento sólido. Entonces comienza a encontrar unas verdades y comienza a encontrar cosas que el Señor le habla ya a los colmillones. Amén. ¿Cómo qué? Ser maestro. En otras palabras, enseñar. Está hablando de que debe de ir creciendo uno, que debe de llegar el día que ya uno debe de poder enseñarle a alguien más. A eso se está haciendo referencia. De que debemos de ya saber y tener conocimiento de doctrina, de salvación, de perdón, de tantas cosas, que ahora nosotros vamos a ir a ser un maestro para alguien. Ahora vamos a ir a enseñarle a alguien. Y a eso está haciendo referencia, que ahora ya debemos de ser maestros. Y está hablando de ese crecimiento porque Dios lo está nutriendo. Sigue diciendo el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Qué dice allí? Oh my gosh. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es inexperto en la palabra, no tiene conocimiento de la palabra, no sabe usar bien la palabra, y por eso es que sigue siendo un niño. Porque lo único que nos ayuda a dar una madurez y un crecimiento, hermano, es la palabra del Señor. Sigue diciendo el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí comienza a hablar de aquellos que han ido alcanzando madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Y mira eso? Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El niño agarra ahí un vaso blanco y lo huele y se lo echa encima y no sabía que era cloro. No sabía que era cloro. Pero el colmillón, el viejo, que ya tiene ejercitados los sentidos, nomás en cuanto lo huele dice es cloro y va a causar daño. Y aquel que ya tiene conocimiento en la palabra de Dios, en el momento que escucha una falsa doctrina, dice eso hace daño.
Y en el momento que ve un pecado, dice, eso es pecado. No necesita que le digan que es pecado, ya sabe porque tiene discernimiento. Y esa es la madurez de la que está hablando, a donde Cristo nos lleva, ¿verdad? Que hay una madurez y hay un crecimiento que comenzamos nosotros a discernir la diferencia, ¿verdad? Dice que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se nos acabó el tiempo, hermanos, pero mire, el Señor nos quiere llevar a nosotros a un crecimiento y a una madurez, porque es la única forma que nosotros vamos a poder llegar a servir al Señor y ser útiles para Él en medio de este mundo. Hay tanta necesidad, hay tanta gente perdiéndose, hay tantos matrimonios destruyéndose, hay tanta gente, tantos jóvenes que necesitan ayuda, hermano, pero necesitan que el día que ellos estén pasando por algo, que alguien maduro pueda acercarse y darles un consejo de qué es lo que pueden ellos hacer. Allí es donde nosotros vemos la necesidad de nosotros decir: Señor, Tú eres el único que da este crecimiento, porque Él es el único, nadie más. Y Él es el que nos va llevando en ese crecimiento y en esa madurez. Y hermanos, que nosotros nos podamos apegar al Señor, unirnos a Él, para que podamos crecer y hacer la voluntad que Él tiene para nosotros. Póngase de pie, por favor, y le quiero invitar que vengamos juntos a este altar, vengamos juntos y vamos a postrarnos delante del Señor y vamos a pedirle que nos ayude diariamente, que nos dé la sabiduría, que nos dé la fortaleza, que nos dé el entendimiento, que nos dé todo lo que necesitamos para nosotros poder crecer hacia la madurez de su Hijo Jesús. Que nosotros podamos ir creciendo para que su imagen y su semejanza vaya siendo plasmada en nuestra vida. Que donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera que andemos, podamos siempre manifestar la imagen de su Hijo. Es la única manera de vivir esta vida. Es la única manera. No se puede intentar ser cristiano. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios. Pero necesitamos ir creciendo y madurando. No podemos quedarnos como niños espirituales. Tiene que haber un crecimiento y una madurez espiritual, donde nosotros podemos discernir entre el bien y el mal, porque tenemos fundamento, conocimiento de la palabra, y tenemos una relación personal con el Señor que nos va guiando y nos va enseñando. Es Dios el que da el crecimiento, no el hombre. Dios da el crecimiento. No es cuánto tiempo tienes de cristiano lo que te hace más maduro. Hay personas que tienen meses o
pocos años en el Evangelio y se escucha una madurez, se ve una madurez, porque en cuanto llegaron comenzaron a alimentarse del Señor y crecieron y maduraron tan rápido. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por tu iglesia. Te pedimos, Señor, por tu iglesia. Trae a tu iglesia ese crecimiento y esa madurez, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, a los que apenas han llegado, Señor, a la fe. Guárdalos, alimentalos, Señor, con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Trae, Señor, firmeza a los pies de cada uno de